Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Proverbios capítulo 3, verso 19. Proverbios 3, verso 19. ¿Sí lo tiene? Dice la palabra del Señor en el Proverbios 3, 19, dice: Jehová con sabiduría formó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Puedes sentarse, hermano. Mire, si son familias, acérquense ahí para que hagan calorcito, porque si está frío, pues yo ni modo, aquí me quedo solito. Miren, vamos a meditar en esta palabra, en esta hora, y hemos estado hablando acerca de la unidad. Hoy vamos a hablar de la coordinación. Y mis hermanos, vamos a definir la palabra coordinación, y es el afecto de coordinar. Puede referirse a unir o juntar dos o más cosas para que formen un conjunto armonioso y sincronizado. Para unir, coordinar es juntar dos o más cosas para que formen un conjunto armonizado y sincronizado. Mantenga su mente armonizado y sincronizado. Vamos a estar hablando de eso, pero ese es coordinar. También puede referirse a la acción de dirigir o poner a trabajar varios elementos con un objetivo común. Entonces, hermanos, sabemos que nuestro Dios es el coordinador por excelencia, ¿verdad? Nuestro Dios es el coordinador por excelencia. Jehová, dice, con sabiduría formó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, nuestro Dios, hermanos, es el coordinador inteligente, sabio, que todas las cosas, hermanos, que Él ha hecho, las ha hecho con sabiduría, con inteligencia. Entonces, al formar todo, Él lo ha hecho de tal manera que funcionen de una manera perfecta. Por ejemplo, vemos, hermanos, la coordinación la podemos ver en todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea tiene que haber una coordinación. Bueno, pero por ejemplo, podemos ver coordinación que hace el hombre. Por ejemplo, vamos a ver en un grupo musical. En un grupo musical tiene que haber una coordinación. Los que están tocando un instrumento tienen que saber lo que están tocando, tienen que ir en el tiempo, porque si no, se escucha mal. Los que están cantando también tienen que saber, en primer lugar tienen que saber lo que están cantando, tienen que memorizar lo que están cantando, y tienen que ir en el tiempo, y tienen que ir en el tono, porque si no, se oye mal. Entonces, fíjense, ¿no? En un grupo musical tiene que haber siempre un coordinador, y el coordinador sabe distinguir, sabe ver, sabe oír cuando están fuera de nota, fuera de tiempo, y va coordinando. O sea, tú puedes hacer esta voz también, pues sabe oír las voces, los tonos, y coordina bien, lo hace bien, pero también tiene errores. En todo hay personas que son excelentes para coordinar,
pero de todas maneras siguen siendo imperfectos. Coordinar el trabajo. Dice, hermanos, a veces, bueno, hay personas que son buenísimas para coordinarse en el trabajo y hacen y ponen todo en orden, saben qué hacer y de tal manera que minuciosamente lo tienen así, bien organizado. Y son tremendos. Hay quienes que son malos para coordinar y son buenos trabajadores, pero son malos para coordinarse. Entonces, no pueden poner varias cosas al mismo tiempo, no pueden hacer varias cosas. Como ve que dicen que, normalmente dicen que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Y creo que sí, ¿no? Porque yo he visto en el camino, van manejando y se van maquillando. ¿Sí las han visto? Van en el camino y se van maquillando. Y no, pues nos dice que nosotros como hombres, si vamos manejando y si nos hablan, nos perdemos. Pero no es así. Algunos tienen algunas habilidades más que otros, pero hay quienes son buenos para coordinar lo que hacen. Entonces, lo que me llama la atención en el significado de coordinación, es que dice que coordina una o dos o más cosas, dirige y las pone a trabajar a varios elementos, pero con un objetivo. Es uno el objetivo. Entonces, mira, hermanos, Dios por excelencia, le digo, fíjense, no solamente Él ha hecho uno o varios, sino que todo lo que vemos a nuestro alrededor, que de tal manera funciona perfectamente y los puso a trabajar armónicamente todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, hermanos, está diseñado así, armónicamente, perfectamente, y trabaja muy bien. Por ejemplo, miren, hermanos, la palabra del Señor nos muestra, y hemos estado hablando bastante al respecto de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como les dije la vez pasada, estudié un poco acerca del cuerpo de Cristo. Bueno, del cuerpo humano. ¿Cómo funciona? Hermanos, es tremendo cuando nos ponemos a ver cómo funciona el cuerpo. Híjole, nos quedamos con la boca abierta. Dice, por ejemplo, el sistema nervioso. Vamos a hablar un poquito, nada más. No soy un conocedor, al contrario, yo creo que soy un ignorante refiriéndose a esto. No conozco, estaba leyendo y por eso me impresionaba y quedaba con la boca abierta cómo funciona el cuerpo. Pero quiero seguir aprendiendo. Pero porque estamos aprendiendo acerca de esto, que la palabra del Señor hace la comparación esta, entonces debemos de entender un poquito cómo es que funciona, cómo es que se beneficia. El sistema nervioso dice que tiene la responsabilidad de controlar las acciones voluntarias, dice, o movimientos conscientes. Tiene la responsabilidad de controlar las acciones voluntarias o movimientos. Por ejemplo, mire, ese es un movimiento voluntario. También dice que tiene también la responsabilidad de controlar las involuntarias o movimientos inconscientes. ¿Como cuáles? ¿Alguien puede mencionar un movimiento inconsciente? Consciente es como mover el pie. Consciente es mover la mano. Parpadear. Es consciente. Es consciente. No, tu corazón. Es consciente. Tu corazón. Tu corazón. El corazón. Fíjese, el corazón. ¿Saben que el corazón no deja de trabajar?
Y el parpadear sí. Es que nomás son a veces, pero el corazón siempre está constantemente trabajando. Lo otro es, por ejemplo, el respirar. Son movimientos o cosas que nuestro cuerpo hace inconsciente, pero es algo que lo controla el sistema nervioso. Entonces, no puede dejar de hacerlo. Por ejemplo, la función que hace nuestra mano, o nuestros pies, o nuestros ojos, pues es en un determinado tiempo, no siempre. ¿Sí? No siempre. Es por eso que, fíjense hermanos, qué tremendo. ¿Cómo es que la palabra del Señor utiliza este ejemplo? Porque si se dan cuenta que así como todos trabajan, como trabajamos como un solo cuerpo, pero no todos hacemos lo mismo. Unos hacen más, otros hacen menos, pero no quiere decir que no son del cuerpo. ¿Sí me entiende? Eso no quiere decir que no son del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso, fíjese, ese es el que controla. Entonces, ¿dónde está el sistema nervioso? El centro del sistema nervioso, ¿dónde está? En el cerebro. ¿Ah? En el cerebro. Entonces, fíjese, ahí está el sistema nervioso donde está, mire, conectado con el cerebro y la médula ósea espinal. También un sistema nervioso periférico donde están los nervios que conectan el sistema nervioso central como cada parte del cuerpo, o sea, donde llegan todos los nervios y de ahí controla todos los miembros del cuerpo. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña algo interesante. Y para ver eso, vamos a ver el punto número 1. Y vamos a ver el coordinador por excelencia, que es nuestro Señor, pero lo vamos a ver como la cabeza. ¿Entiende? Él es la cabeza. O sea, Él es el cerebro. ¿Por qué? Porque el proverbio que leímos dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, fíjense hermanos, nuestro Dios es el cerebro de todo. Él es la cabeza. Bueno, acá hablando en unos pasajes que vamos a ver, está hablando de Cristo. Y mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 21. 1:21 al 23 dice, y habla como nuestro Señor Jesús, la cabeza del cuerpo. Dice, Dios ha puesto, le estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, dice, Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo, para bien de la iglesia, lo cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento. Llena la iglesia con su presencia. Entonces, ¿quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces Él es el centro, hermanos, de donde viene todas las órdenes. Es por eso que este proverbio me llamó la atención a mí, y es lo que dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Por qué? Porque
Él es la cabeza y nunca, nunca te va a dar una orden que no sea para bien. Entonces, cuando el Señor da esa orden de que seamos un cuerpo, de que vivamos como comunidad en coordinación, fíjense hermanos, no es para nuestro mal, es para nuestro bien, es para nuestro bienestar, es para que seamos fuertes, es para que podamos sentir el apoyo de nuestros hermanos, es para eso, para animarnos, para ayudarnos unos a otros. Pero necesitamos ver a Cristo como nuestra cabeza. Si no tenemos a Cristo como nuestra cabeza, entonces es como vamos a poder desviarnos. También ahí más adelante, capítulos adelante, en el capítulo 4 de Efesios, mire, el encabezado es la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Y eso ya lo leímos nosotros, que ahí es donde Él dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. El verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos. Entonces, fíjense hermanos, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos avanzar? Hermanos, la única manera como podemos avanzar y crecer y desarrollar espiritualmente es estar, hermanos, bajo esa cabeza, conectados a esa cabeza que es Cristo. Si no estamos conectados a esa cabeza que es Cristo, hermanos, ¿cómo podremos recibir las órdenes? ¿Cómo podemos recibir esa ordenanza que Él nos va a dar? No podemos. ¿Por qué? Porque no estamos conectados a esa cabeza. Entonces, para poder crecer, hermanos, necesitamos estar conectados en la cabeza. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo. El propósito de Dios es que en todo crezcamos. Todo, hermanos. Me llama la atención de la tercera carta, creo que es del apóstol Juan, cuando, mira hermanos, le escribe desde lo profundo de su corazón a un discípulo amado, y este amado discípulo se llama Gayo, ¿se acuerdan? Y les dice, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Entonces, este hombre, miren hermanos, este hombre era un hombre próspero espiritualmente, pero por lo que dice el apóstol Juan, era que pasaba necesidades materiales, pero tenía lo más importante, era próspero espiritualmente. Pero el propósito del Señor es que prosperemos en todo. Eso es lo que dice acá, para que prosperes en todo. Y créanme hermanos que cuando haya unidad en una congregación, créanme que los necesitados serán escasos. Créanme que así es. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, hermanos, siempre estaban ellos supliendo las necesidades de los pobres. Estaban supliendo las necesidades de las viudas, de los huérfanos. Aquí, por ejemplo, con nosotros, hermanos, no vemos a niños huérfanos, solos, abandonados. Gracias a Dios no los vemos. Pero por ejemplo, en ese entonces estaban viendo, o en los países, hermanos, por ejemplo, del tercer mundo, se ven mucho los niños abandonados. Los dos padres se van y los abandonan. Por ejemplo, en mi país, la vez pasada estaba viendo un documental de niños viviendo en el basurero, sin padres. Y eso es tremendo. Imagínense si niños vinieran a la iglesia así, ¿qué haríamos nosotros? Dice, no se nos ha presentado una situación así, pero fíjense, si alguien está necesitado y estamos unidos, entonces vamos a sentir también la necesidad de apoyar.
Entonces, pero por eso le digo que aquí la palabra del Señor dice que crezcamos en todo. Y crecer en todo es ahí, que no haya necesidad, en primer lugar espiritual, pero también necesidad material. Que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Primero, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Se dan cuenta? Que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Entonces podemos ver, hermanos, de que cada miembro es edificado, pero tenemos que estar conectados a la cabeza, que es Cristo. Amén. ¿Cómo podemos mantenernos en el orden de Dios? ¿Cómo podemos mantenernos en el orden de Dios, hermanos? Pues conectados en la cabeza, andando como hijos de luz. En Efesios capítulo 5, verso 23, Efesios 5, 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Fíjense, no estamos hablando del matrimonio, pero el encabezado de o el contexto de este texto, hermanos, es andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz, haciendo la diferencia. Entonces, andar como hijos de luz, hermanos, es estar conectados con Cristo. Es estar conectados con el cerebro, con la cabeza, que es Cristo Jesús. Y de esa manera podemos mantenernos en el orden de Dios. Por ejemplo, dice, si decimos que somos cristianos, pero no estamos en el orden de Dios, entonces no estamos conectados en Cristo. No estamos conectados. Vaya conmigo también a Colosenses capítulo 1, verso 17. Colosenses 1, 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Mire, Cristo, hermanos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, dice que Él es la cabeza del cuerpo. Y esto es Cristo. Cristo, hermanos. Entonces, mire, hermanos, nosotros debemos de confiar así, ciegamente en Cristo. Especialmente nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Así, con todo nuestro corazón, depositar toda nuestra confianza en Él, porque jamás nos llevará a un lugar de intranquilidad. Siempre nos llevará al lugar seguro. Siempre su consejo será para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque en primer lugar podemos ver que Él es el coordinador por excelencia. Número 2, es que podemos ver de que Él es desde el principio. Y por eso el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará, porque Él permanece. ¿Entiende? Entonces, si todas las cosas se acabarán, si todas las cosas llegarán a un fin, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Confiar en Dios. ¿Sí? Que el Señor siga siendo nuestra cabeza y sigamos recibiendo las ordenanzas de parte de Él, porque Él es el coordinador por excelencia. Si Él nos dice, haz esto, debemos de hacerlo. Si Él nos llama a servir, debemos de servir.
si Él nos llama a evangelizar, debemos de evangelizar a donde nos ponga el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el coordinador por excelencia. No podemos decir, es que, mira, el Señor se va a entretener con los de la alabanza, o el Señor se va a entretener con aquellos que están sirviendo en el sonido, o el Señor se va a entretener con los que están evangelizando. No, Él es el coordinador por excelencia. Hermanos, si Él puede escuchar todas las oraciones en todo el mundo, y en distintos idiomas y dialectos, ¿sí? Para Él no hay nada que lo pueda detener, no hay nada imposible. Entonces debemos de confiar, hermanos, en Él como nuestra cabeza, como nuestra autoridad, ¿sí? Como nuestra autoridad. Cuando confiamos como nuestra autoridad, entonces seguimos su consejo y seguimos su oración. Juan 17, su oración, hermanos, desde lo más profundo de su corazón. Él orando que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Mire, vaya conmigo un capítulo más adelante, capítulo 2, Colosenses, verso 8 al 10, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, no escuchemos las filosofías y las huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y del mundo, sino que sigamos a Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo. Fíjense, aunque los gobiernos de este mundo sean gobiernos perversos, aunque podamos ver nosotros a personas que son perversas, organizaciones perversas, nosotros pensamos que ya salió del control de Dios, pero no es así. Todo sigue estando en el control de Dios, porque dice que Él está sobre todo eso. Él es la cabeza. Él es la cabeza, y por eso, y principalmente, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Y principalmente, hermanos, es nuestra cabeza. Entonces, de Él tenemos que recibir las órdenes. Dice que en Él estamos completos. Mire, en Él nosotros debemos de confiar así, completamente. ¿Por qué? Porque en Él estamos completos. Plerú es el verbo, y quiere decir hacer completo o atiborrar. Atiborrar es la palabra. Es como, por ejemplo, cuando en una red es rellenar, como cuando, ¿se acuerda cuando los discípulos estaban pescando y no habían pescado nada toda la noche? Y Jesús les dice, boga mar adentro y echa tu red. Y echaron las redes, y al momento de sacar las redes, estaban rompiéndose las redes. ¿Por qué? Porque estaban repletas, estaban llenas. Y esto, fíjense, lo que está diciendo que en Él estamos completos, así estamos llenos. Mira, hermanos, si la Biblia dice que su bendición o sus misericordias son nuevas cada mañana, entonces estamos completos, tenemos todo, y debemos de depender de Él, de que nuestro cerebro, hermanos, es toda inteligencia, es toda sabiduría. Nuestro cerebro, que es Cristo, hermanos, es toda sabiduría. En Él dice que está escondidos los tesoros de la sabiduría. Entonces,
Miren, hermanos, no creemos, pues no pongamos nuestra confianza, como dice aquí el Pablo, dice, en filosofías y huecas sutilezas. El mundo nos puede decir, no, esto es lo correcto, no, esto es acá, esto es, ¿me entiendes? O sea, siempre presentan sus pensamientos y huecas sutilezas, pero no, hermanos, nosotros debemos estar seguros y completos y llenos, hermanos, en Cristo. En Cristo. Entonces vemos a Cristo como la cabeza. Número 2, vemos al coordinador por excelencia. Y ese coordinador por excelencia lo podemos ver desde el principio de la creación. En Génesis, bueno, de hecho, vayan conmigo a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y si usted se da cuenta, ahí en ese capítulo 1, dice en el capítulo 1 hasta el verso 31, 7 veces nos dice, y vio, y he aquí que era bueno en gran manera. He aquí que era bueno. O sea, 7 veces nos marca esto de que está diciendo Dios, lo que hice es bueno. El verso 31 dice, en gran manera. En gran manera. Entonces, 7 veces está haciendo esa referencia. Por ejemplo, si usted lee conmigo, por ejemplo, el primer verso está en el verso 4, dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora dice, el verso 10, dice, y llamó Dios a los seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. El verso 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla estaba en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Cuántas veces van? 3. Verso 18 dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. 4. Verso 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. 5. Verso 25 dice, e hizo animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el 6º día. Entonces miren, 7 veces podemos ver ahí, en la creación, podemos ver 7 veces la referencia y vio Dios que era bueno. Fíjense, hermanos, que por ejemplo, si vamos a la numerología de la Biblia, vemos que el número 7 es perfección. Entonces, todo lo que Dios hizo es perfección, es una perfección absoluta. No hay error alguno. ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos ver
tanta distorsión, tantas cosas que no deberían verse, es por causa del pecado. Todo eso ha venido por causa del pecado. Pero todo lo que Dios creó, hermanos, es bueno. Todo lo hizo bien. Algunos dicen, pero ¿por qué Dios creó al diablo? ¿Entiende? ¿Por qué Dios creó al diablo? Pues esa respuesta, híjole, yo creo que va a tener que esperarse hasta cuando esté en la presencia del Señor. Pero Dios tenía un propósito, créanmelo. Eso sí le puedo decir, que Dios tenía un propósito. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara si ya sabía que iba a pecar? ¿Entiendes? O sea, son preguntas que tal vez hacemos y hace la gente. Pero dice, Dios le dio voluntad al hombre. Pero todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo perfecto. Es por eso, fíjense, hermanos. Por eso, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Pero entonces, ¿por qué en la iglesia no todos funcionan como miembros del cuerpo de Cristo? ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermanos? Porque fíjese, Dios o todos no queremos funcionar, tal vez no queremos funcionar, tal vez somos miembros pero no queremos funcionar. Pero ¿por qué? Mire, porque ahora si somos hijos de Dios, fíjense, hermanos, que tenemos una voluntad, podemos decidir qué hacer. Podemos decidir qué hacer, sabemos hacer lo bueno, sabemos que la Biblia nos dice que debemos de servir al Señor, que debemos de hacer esto, debemos de hacer lo otro, de que debemos de tener unidad con nuestros hermanos, y si no lo hacemos, no estamos funcionando. Pero eso ya no es la culpa del cerebro, porque en el cuerpo mismo, en el cuerpo natural, fíjese, usted sabe que hay miembros de nuestro cuerpo, órganos de nuestro cuerpo, que también se desconectan del cerebro. ¿Sabía? Y que aunque el cerebro le esté enviando la señal, nada, no funciona. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede también en el cuerpo de Cristo. Y eso debemos de tener nuestros cuidados. Pero vamos a esto, vamos a ver esto, hermanos, donde vemos que el Señor es el coordinador por excelencia. Entonces todo lo que Él hizo, lo hizo bueno. Bueno es tov. Ese verbo quiere decir cosa buena, bien. Hizo al hombre bien, bueno lo hizo. A la mujer buena. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El hombre se corrompió. También ese verbo quiere decir abundancia. También quiere decir acertado. También quiere decir agradable. También quiere decir alegrar. También quiere decir beneficio. También quiere decir feliz. También quiere decir fértil. También quiere decir hermoso. Todo lo hizo Dios así. Fértil, hermoso, feliz, beneficioso, alegre, agradable, acertado, bueno, abundancia. Hermanos, todo el Señor así lo hizo, porque Él es un coordinador por excelencia. Todo lo que Dios hizo es extraordinario, extraordinariamente bueno. Entonces, miren, hermanos, ¿por qué les decía? Bueno, mirábamos el significado de coordinador o coordinación. Fíjese que en un conjunto, en un grupo musical, es necesario que sea armonioso y esté bien sincronizado.
Armonioso es, mire hermanos, armonioso es, en pocas palabras, que tiene un buen sonido agradable. O sea, que es agradable para los oídos. Por eso fíjense, hermanos, los cantantes del mundo, del mundo, por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen éxito? Aquellos que tienen una voz desafinada, ¿verdad que no? No, hombre, esos están pesados. Y fíjese, ¿por qué? Porque esa voz y los instrumentos es algo armonioso, un sonido agradable. Y fíjese que Dios hizo así todo es agradable. Si nos ponemos a meditar en toda la creación de Dios, hermanos, es algo agradable. Si nos ponemos a pensar, que creo que hermano Manuel oraba por el aire que respiramos. Fíjese, nosotros nos levantamos y a veces se nos olvida orar y ni siquiera le damos gracias al Señor. Digo que cuando se nos olvida, yo sé que ustedes oran, pero imagínense que cada día fuéramos tan conscientes solamente por el aire que respiramos. Solamente por el aire que respiramos. Fíjese que eso es bueno, ¿verdad? Es bueno. Que esté contaminado es otra cosa, pero no lo contaminó Dios. Lo ha contaminado el ser humano. Pero Dios no lo contaminó. Pero eso es bueno para nosotros. Dios lo creó. No lo vemos, pero lo necesitamos. Y lo podemos sentir. Entonces, lo que Dios creó, hermanos, y lo que Dios quiere también, el ambiente que Él quiere en medio de su iglesia, tiene que ser también armonioso, agradable, que sea un sonido agradable para los que nos ven, para los que nos escuchan, para los que miran nuestro testimonio, para los que nos conocen, nuestros amigos. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 133, ¿cómo dice? Exactamente. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Le voy a leer la versión lenguaje actual. Pero aquí en este verso, este verbo que utiliza Reina Valera, armonía, es unidad. Es la unidad. Cuán bueno y qué rico, qué delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en unidad, en armonía. Hermanos, nosotros sabemos muy bien que el habitar en unidad, en armonía, ¿verdad que es muy bueno? Hermanos casados, cuando está usted peleado con su esposa, o esposa cuando está peleado con el esposo, ¿cómo se siente? De la patada, ¿eh? No, hombre, se siente mal, ¿no? O al menos que le guste, pero no, se siente mal. Se siente mal. Pero cuando están bien las cosas, ¿cómo se siente? Híjole, a todo dar, ¿verdad? Se siente uno bien. ¿Por qué? Porque hay armonía. Es agradable. Usted sale a la calle y va a un lugar, a un restaurante, y tiene armonía con el esposo, con la esposa. Es algo agradable para los demás. Cuando lo miran, oh, mira, eso se aman. Pero si van peleando, no olvídense. No es nada agradable, o sea, no es armonioso. Y estamos mostrando que no hay unidad. Mire la versión del lenguaje actual, dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver
a los hermanos vivir juntos en armonía. Dice, no hay nada más bello y más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes. Hermanos, el salmista está haciendo mención del perfume que usaban ellos. Fíjense, ellos unían aceites, hierbas aromáticas, porque cuando ellos entraban a ministrar en el lugar santísimo, recuerden que ellos tenían que ir bien bañaditos, bien perfumados, sí, bien bañaditos y bien perfumados, así como vienen ustedes bien bañaditos, bien peinados, así es, así entraban ellos, y por eso el salmista hace la referencia a esto, y dice, es como, y pasaba el sacerdote, mire, cuando pasaba el sacerdote, aquí pasó el sacerdote, ¿entiendes? O sea, ellos decían, aquí pasó el sacerdote. ¿Por qué? Porque sentían el olor, la fragancia que llevaba él. Pero eso hacía referencia, hermanos, esto apuntaba a algo. ¿A qué? Ahora nosotros, no es que, híjole, hermanos, hoy no me eché perfume. No se está refiriendo al perfume que usted usa, si puede andar en pecado, puede estar haciendo cosas malas, y si usa un perfume caro, no, pues ya está limpio. No, ese perfume agradable es nuestra vida diaria. Es nuestra vida diaria. Y al tener ese perfume agradable diario, hermanos, créanme que vamos a poder vivir en unidad. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes. Perfume que corre de la cabeza a los pies. Mire, es agradable todo porque los sacerdotes se llenaban de perfume. Es tan agradable como la lluvia del monte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén. Del monte Hermón era el alto donde se llenaba de nieve, y de ahí cuando bajaba como arroyo, como una fuente fresca, y eso era agradable porque el agua es vida. Es agradable como la lluvia del monte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur, a quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Mire, quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Mira, hermanos, fíjense, si nosotros aprendemos a vivir así en unidad, créanme que seremos felices. Es lo que dice la Biblia. Mis hermanos, una persona, y está comprobado científicamente, que una persona que es enojona, amargada, no dura mucho. Es más, dicen que una persona que siempre está sonriendo y todo, sonriendo, se mantiene joven. Pero es que, fíjense, hermanos, cuando hay unidad, cuando hay armonía, créanme que no hay lugar para sentir recelos, para sentir resentimientos, para armar problemas. No hay lugar. No hay lugar. Entonces Dios, Él como es el coordinador por excelencia, y se puso su Santo Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos así, de tal manera como hijos de Dios. Sincronizado, o sea, coordinación es hacer funcionar varias cosas de una manera armoniosa, pero también de una manera sincronizada. Mire, hermanos, le voy a dar el significado de sincronizado. Es hacer que dos o más
que dos o más movimientos o fenómenos se produzcan de un modo simultáneo. Regularizar dos o más fenómenos para que se produzcan al mismo tiempo. Fíjese, usted y yo somos fenómenos, porque cada quien piensa de una manera diferente. Sí, unos a veces pensamos, especialmente cuando llegamos a Cristo, venimos pensando una cosa, otra, pero cuando venimos a Cristo, todos tenemos que tener la mente de Cristo. Todos tenemos que tener ese cerebro, esa fuente, el centro de nuestra información, de nuestra orden, y es Cristo. Todos, hermanos. Por eso me llama la atención que esta palabra sincronizado viene del verbo griego, o de dos verbos, se compone de dos palabras. Sincronizado cambia el prefijo griego y es sin, que quiere decir junto o unido, y el término cronos es tiempo, es decir, que estas palabras remite al concepto de unir en el tiempo. Dice, hermanos, que Dios es el que nos une. Yo ni en cuenta, o sea, que iba a conocerlos a ustedes, hermanos. Yo no venía para conocerlos a ustedes en este lugar, la verdad. Pero Cristo nos unió. Sí, Cristo nos unió, y el cual es una bendición para mí. ¿Entiendes? Es una bendición. Cristo nos unió, y eso, hermanos, Dios lo hizo, nos trajo. ¿Por qué? Porque ustedes para mí tienen que ser o son una bendición, así como todos los que estamos acá, para cada uno, porque somos el cuerpo de Cristo, y por eso debemos de funcionar. Él puede, o sea, Él nos da toda la información, nos envía toda la información completa para que todos nosotros como miembros funcionemos de una manera armónica y sincronizada. De tal manera, hermanos, que todos funcionemos correctamente. Ese es el propósito de Dios. Y si nosotros hacemos caso, hermanos, al centro de nuestra información, de nuestra sabiduría y de nuestra inteligencia, créanme, hermanos, que funcionaremos en su voluntad, y funcionaremos para el bienestar, bueno, para agradar a Él y para el bienestar de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios. Entonces, hermanos, acerquémonos cada día más a nuestro coordinador por excelencia. Acerquémonos a Él. Dice, si usted quiere y desea ver y tiene el sueño también, el anhelo de nuestro Señor Jesús, como cuando Él oraba, acerquémonos cada día a Él. Dice, usted y yo tenemos cosas que quitar de nuestra vida. Claro que sí. Tenemos muchas cosas que quitar de nuestra vida. Pero ¿saben lo que debemos de hacer? ¿Y cómo podemos lograrlo? Es acercándonos más a Él, sin despegarnos, sin desconectarnos. Y cuando Él nos envía la orden, pongamos atención y, hermanos, pongamos por obra lo que Él nos está enseñando, lo que nos está diciendo. Porque tiene la capacidad, el poder y la sabiduría para guiarnos hacia esa unidad. Y que como miembros y el cuerpo de Cristo, hermanos, de ese cuerpo, hermanos, seamos agradables, seamos como un perfume, seamos que nuestras reuniones sea algo bello y agradable y hermoso, y vivamos juntos en armonía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa en esta tarde. Gracias porque nos permites aprender de ella, Señor.
Tú eres bueno, Señor, y vemos que cada día nos enseñas una y otra vez. Nos enseñas esta palabra preciosa, esta palabra maravillosa, Señor, que podemos ver que el único propósito tuyo, Señor, es para nuestro bienestar. Porque, es más, cuando tú moriste por nosotros, ni siquiera existíamos, pero ya estábamos en tus planes. Señor, podemos ver de que tú has hecho cosas grandes en nuestras vidas y cada día estás haciendo algo bueno, algo maravilloso, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias por tu bondad. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos, oramos por cada uno de nosotros, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, para que vivamos, Señor, en armonía, Dios amado, bajo tu coordinación, Señor, porque sabemos que tú, Señor, eres el coordinador por excelencia y que puedes producir a cada uno y que puedes hacer una obra en cada uno de una manera sincronizada, Señor, de una manera armoniosa. Y es por eso, Señor, que podemos confiar en ti, Señor, que tú obrarás en cada uno de nosotros. Gracias te damos, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.